pastor, puede comenzar. Así es, muy buenas noches a todos. En este viernes 12 de septiembre de 2025, nos gozamos y nos alegramos en el Señor poder continuar con el estudio del libro de los Hechos, capítulo 9, a partir del versículo 20. Por favor, a todos los discípulos, localizar la cita, Hechos 9:20. Estamos también pues trazando la palabra de Dios también en base al tema de la oración en el crecimiento de la iglesia, la oración en todo lo que se precisa para darle continuidad a los propósitos de Dios, y la audiencia de los siervos de Dios como consecuencia de la oración y de la dedicación al servicio. Terminamos el episodio anterior de estudio pues hablando de la conversión de Saulo. Todavía le llamamos Saulo. En todo este capítulo 9, la Biblia le sigue llamando Saulo. Y nosotros pues vamos a ser fieles al texto bíblico y llamarle Saulo. Y Saulo, que posteriormente se convirtió en Pablo en el libro de los Hechos y en las epístolas, pues dice en el versículo 20, y yo quisiera hacer antes de la lectura una recapitulación del tiempo que Saulo pasó en Damasco. Saulo pasa tiempo en Damasco. Damasco, ciudad importante, muy, muy importante para aquella época. Esta ciudad era una verdadera confluencia de caminos, ¿verdad? Que venían del Medio Oriente, que venían de Judea, de Egipto, qué sé yo, y se dirigían al Asia Menor o a los diferentes puertos del mar Mediterráneo, eh, a través del cual se movía pues muchas personas y mucha mercancía, había mucho comercio, y Damasco pues era eso, comercio, movimiento, confluencia de muchas gentes de muchos lugares, indudablemente una ruta del Imperio Romano muy importante en aquella época. Y podemos decir que Saulo pasa ese tiempo en Damasco y no fue poco tiempo. No lo dice con claridad el texto, que va del versículo 20 al 25, pero en realidad incluye dos etapas. Incluye su conversión, su llevada a Damasco, donde pues es liberado, pues el donde es llevado ya a un ejercicio de su ministerio, empezar su ministerio, y eso es lo que vamos a ver, el inicio del ministerio de Saulo en Damasco. Pero no olvidemos que Saulo también de Damasco se dirigió en una época a Arabia, y no lo dice aquí, pero lo dice posteriormente en sus relatos de Saulo, que pasó tiempo en Arabia y allí también fue ministrado por el Señor Jesucristo y le mostró cosas inefables. Y después regresó de Arabia, regresó nuevamente a Damasco, y todo eso está incluido en este pasaje del versículo 20 al 25, aunque no todo está narrado, pero sí estemos conscientes de que Damasco fue un punto muy importante para el inicio del ministerio de Saulo. Versículo 20. Enseguida de qué? Pues enseguida de que
pues fue alimentado, recobró fuerzas y empezó a, tener camaradería con los discípulos que estaban en Damasco. En cuanto se sintió fuerte, pues empezó a predicar. Enseguida dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, ¿verdad? Diciendo que este era el Hijo de Dios. Hasta ese momento, el lugar de la predicación del Evangelio eran las sinagogas, y había muchas en Damasco. Había muchos judíos en Damasco y por lo tanto había muchas sinagogas. Entonces, pues Saulo, que conocía a Damasco y conocía las sinagogas, empieza a predicar, diciendo, ¿verdad?, que Cristo era y es el Hijo de Dios. Y aquí yo tengo un apartado que yo escribí. La obra de Dios produce asombro. Siempre, siempre la obra de Dios va a producir asombro. Si la obra de Dios no produce asombro, pues es que le falta un condimento a esa obra. Pero la verdadera obra de Dios va a producir asombro porque las obras del Señor son asombrosas. En el cambio de las vidas de los creyentes, en las sanidades, en las diferentes cuestiones que ocurren caminando de la mano del Señor. Entonces el versículo 20 habla de la conversión de Saulo y que no dejó lugar a dudas, pero sí causó asombro. Su enseñanza era simple pero poderosa. Vamos a leerla. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Una predicación muy sencilla. Cristo, eh, Jesús de Nazaret, Cristo, es y era el Hijo de Dios. Eh, para los judíos un impacto a sus creencias, algo que pues como judíos no podían aceptar. Y todos, versículo 21, los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Lo que sucede es que todos ellos ignoraban que Saulo había tenido un encuentro con Jesús, camino a Damasco, ¿verdad? Entonces, pues decían, ¿cómo es posible si venía a apresar a los cristianos y ahora es uno más de ellos? Y dice el versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esto que se dice rápido y fácil era el propósito, dice que los judíos pues era un impacto a sus creencias, la predicación de Saulo, pero ellos ignoraban que él adquirió esta convicción en un encuentro con Jesús, con el Jesús glorioso. Los demás apóstoles habían conocido a Jesús en su ministerio terrenal y después de la resurrección por 40 días, en breves momentos, pero ninguno había tenido un encuentro con el Cristo glorioso por tanto tiempo como Saulo. Aquí venimos a descubrir que los propósitos y los designios del Señor
son únicos para cada creyente, pero coinciden en el fundamento, coinciden en el fundamento. Y aquí volvemos a recalcar, Saulo, mientras más era rechazado, más se esforzaba. Ciertamente confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cómo demostraba Saulo que Jesús era el Cristo? Pues no es el objeto del estudio ahorita de Hechos, pero era evidente que con tanto conocimiento que tenía Saulo de las profecías sobre el Mesías, eh, vio cómo delante de sus ojos esas profecías se hicieron realidad en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. A él le constaba, él lo vio, él lo sintió, él fue impactado por esa revelación. Ahora, ¿cómo transmitir una revelación tan intensa, pero que a veces pues va en contra de las creencias de las personas? ¿Cómo transmitirla y pues ser honesto delante de Dios en el trabajo de evangelismo que se hace? Eh, Cualquiera que queramos hacer un trabajo de evangelismo, pues miremos este trabajo de Saulo y más bien veamos lo que él hacía y no lo que los demás criticaban. ¿Qué hacía Saulo? Pues predicaba a Cristo en las sinagogas, en los lugares donde pues el Señor le marcaba como objetivo. Predicaba, predicaba, hablaba, y aunque el ambiente que él percibía, ¿verdad? Era de asombro y a veces, en la mayor parte de las veces, no había empatía de los que lo escuchaban, ¿verdad? Sino más bien confusión y estar asombrados de lo que este hombre estaba predicando, no esperaban que lo hiciera. Pero mientras más rechazo veía, versículo 22, más se esforzaba. Obviamente confundía a muchos que no estaban dispuestos a escuchar, como eran los judíos que moraban en Damasco. Pero él seguía con sus argumentos para demostrar que Jesús era y es el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Eh, Impresionante, impactante. Consecuencias inmediatas de esta predicación en los judíos de Damasco. Lo podemos ver aquí adelante. Y estamos incluyendo esos tiempos que pasó en Arabia. De Damasco se fue a Arabia, al desierto, y allí Pablo también tuvo revelaciones, regresó a Damasco, no lo dice aquí, pero lo dice más adelante. Pasados muchos días, versículo 23. Esos muchos días incluyen su viaje al desierto de Arabia, donde tuvo revelaciones que dice, pues no las puedo explicar ni las puedo revelar, más que solo lo que el Señor me permite. Allí en esos pasados muchos días sucedieron esas revelaciones y también su regreso para seguir predicando en Damasco. Pero él se encuentra con que los judíos ya se habían organizado y el versículo 23 dice que resolvieron en consejo matarle. Esto de resolver en consejo quiere decir que ya habían tenido reuniones en contra de Saulo, que pues seguro que se documentaron con los sacerdotes de Jerusalén, y tenían ya una consigna. Eh,
rechazaban al mensajero porque no soportaban el mensaje. Esto sucede mucho, ¿verdad? Que aunque el mensajero sea el predicador de los argumentos suficientes, esté perfectamente documentado, tenga la convicción, pero si el mensaje no es agradable a aquellos que están escuchando, ni están preparados ni lo desean, pues van a rechazar no el mensaje, porque el mensaje pues no lo pueden negar, pero lo que sí pueden hacer es atacar al mensajero. Y en este caso el mensajero pues era Saulo y la solución lo veían sencillo, vamos a eliminarlo. Acordaron eliminarlo, resolvieron eliminarlo. Este es el primer intento de acabar con Pablo, con Saulo, según la Biblia. Esto nos habla de que pues no es una tarea fácil, ¿verdad? Ni exenta de peligros el predicar a Cristo en este mundo. Saulo esgrimía argumentos irrefutables. Con una vehemencia no solo predicaba, sino que confrontaba y demostraba la verdad del Evangelio. Con los conocimientos que él tenía del judaísmo y de toda la historia y las profecías, sobre todo las profecías de la venida del Mesías, cómo se habían cumplido en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Esa era su argumentación más poderosa. Demostraba la verdad del Evangelio. No nada más predicaba, sino que confrontaba a sus oyentes. Deciden acabar con él, dígase matarlo. El Espíritu Santo, versículo 24, no lo dice abiertamente, pero no hay otra manera de entenderlo. El Espíritu Santo le revela a Saulo y a los discípulos de Damasco para que hagan algo y los dirige a la manera como lo iban a salvar. El Señor guarda a sus fieles y no, sin la voluntad del Señor, nadie los puede tocar. Dice, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Vamos a una cita en 2 Corintios 11:31. Abramos la palabra y vamos a esta cita de 2 Corintios 11:31. Y allí habla, ya muchos años después, habla de este evento. Y dice, en medio de un hermoso capítulo, 2 Corintios 11, es un hermoso capítulo de lo que significa en sufrimientos y en devoción servir a Cristo como predicador. Y lo que él sufrió. Y dice ya al final del capítulo 11 de 2 Corintios, capítulo 11, versículo 31, en el versículo 30 dice, si es necesario gloriarme, dice que él no se va a gloriar de nada, de todo lo que sufrió, no se va a gloriar. Dice, pero si es necesario gloriarme de algo, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El versículo 31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, él se remite a Dios Padre, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, versículo 32, el gobernador de la provincia del rey Aretas
que el gobernador de Damasco directamente ya se había involucrado en la persecución contra Saulo. O sea, en los tiempos que Saulo había estado predicando, se fue al desierto, regresó y todo, pues todos en Damasco, los dirigentes políticos y religiosos, se pusieron de acuerdo para eliminarlo. Por eso dice que el gobernador de la provincia del rey Aretas, que era el rey general y tenía un gobernador en Damasco, ese gobernador guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. La cosa se había vuelto también política y ya el gobernador estaba moviéndose para tomar preso a Saulo. Esta salida, ¿verdad? Esta salida de que lo descolgaron de noche a través de una ventana del muro y escapó de sus manos. Pues solamente el Espíritu Santo la pudo dirigir. Alabamos el nombre del Señor y que pues Saulo pudo salir de ese asunto descolgándole en una canasta. ¿A dónde se dirigió Saulo después de haber sido descolgado de una canasta en el muro de Damasco? Pues lo que le esperaba era el camino de regreso a Jerusalén. Ya lo había recorrido de venida de Jerusalén a Damasco, pero ahora iba de regreso a Jerusalén y llegó a Jerusalén, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, no creyendo que fuese discípulo. Esta es la otra parte del estudio que a mí me toca. El rechazo continúa en Jerusalén, ¿verdad? Ya había tenido bastante en Damasco, fue a Arabia, fue al desierto, recibió más revelación y pues lleno de esa unción de la presencia de Cristo, llega a Jerusalén, pero no lo reciben, no lo reciben. Los discípulos le tenían miedo, no creían que fuese discípulo, o sea, le negaban hasta el saludo. No lo recibían. Qué tremendo debió de haber sido esta época, porque bueno, ya en Damasco pues ya lo llegaron a conocer, predicó, hizo la obra, pero no lo recibían. Y aquí surge un personaje que se hace grande, grande su nombre, porque surge precisamente en este momento tan difícil en el ministerio de, de Saulo. Dice Bernabé, versículo 27. Entonces Bernabé, cuyo nombre es hijo de consolación, Bernabé quiere decir hijo de consolación, presenta a Saulo con los apóstoles. Qué importante es esas personas que pues hacen estas conexiones. En el reino de Dios siempre hacen falta conexiones y las conexiones las mueve el Espíritu Santo. Nunca busques las conexiones del mundo, siempre busca las conexiones que Dios te brinda en tu vida a través del Espíritu Santo. Y si buscas del mundo, pues conocerás más del mundo, pero no se trata, sino se trata de introducirte en el reino de Dios aquí en la tierra, lo que el Señor ha edificado. Y aquí pues Bernabé es clave. Gloria a Dios por su vida. Siempre todos los creyentes estaremos agradecidos por la obra de Bernabé, que pues se identificó con Saulo tomándole, o sea, de una manera muy amorosa, tomándole, lo trajo a los apóstoles.
y lo presentó con dos cartas de presentación, porque Bernabé, además de ser amoroso y de cumplir la voluntad de Dios, pues era inteligente y sabía que tenía que presentar a Saulo correctamente. Las cartas de presentación ante los apóstoles es que Saulo había visto al Señor camino de Damasco y éste le había hablado. O sea que el Señor que, que Saulo había tenido un contacto con el Cristo glorioso y no nada más de éxtasis, sino que había tenido diálogo. Cristo, el Señor, le había hablado. Así lo presentó a los discípulos en el camino de Damasco. Y segunda carta que traía Saulo y que Bernabé la saca delante de los apóstoles. En Damasco, Saulo había predicado en el nombre de Jesús, arriesgando su vida, arriesgando su vida. Y pues esta presentación estuvo llena de unción, me la imagino, ¿verdad? A los discípulos de Jesús recibiendo a Bernabé y a Saulo, y pues al principio no lo querían recibir, pero ya después lo recibieron. El Espíritu Santo se movió en el corazón de cada uno de ellos a través de las palabras de Bernabé, que no fue Saulo el que se presentó, fíjense. Dios usó a Bernabé para presentar a Saulo. Y pues ya dice el versículo 28 que estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. O sea, había libertad de movimiento. Es aceptado y tiene libertad de movimiento. Qué importante es esto, ¿verdad? Y cuánto padecimiento es no tener, no ser aceptado, no tener libertad de movimiento, estar limitado, estar oprimido. Pero el Señor le permitió a él moverse libremente en Jerusalén. Y pues como él lo tenía ya en su nueva genética, ¿verdad? De discípulo, de hermano, de cristiano, pues hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y esto es la característica de un cristiano verdadero, que no cesa de hablar del Señor, que en donde quiera que se para, donde quiera que va, habla del Señor. Y lo defiende, dice, disputaba con los griegos. ¿Por qué los griegos? Pues había judíos griegos en Jerusalén y eran muy necios. Entonces no aceptaban los argumentos de Pablo, entre otras cosas porque pues Pablo se basaba sus argumentos en las promesas del Señor para la venida del Mesías, y ellos griegos no conocían mucho de la escritura y decían, pues no queremos creer. Incluso, que aquí está el segundo intento de muerte, los judíos griegos intentan matarlo. Ya es la segunda vez, ¿verdad? Que seriamente. Y dice que cuando supieron esto, versículo 30, los hermanos le llevaron hasta Cesarea. Cesarea era un puerto, capital de la provincia romana, es donde residía el delegado romano, el gobernador romano para toda la región. Por eso se llamaba Cesarea, no tenía un nombre judío, sino romano, César, ciudad de César, Cesarea, un puerto hermoso que hasta la fecha pues todavía existe. Y de ahí, a través del mar, le enviaron a Tarso, que era el lugar de origen de Saulo. Y viene pues un nuevo cambio de rumbo, como Saulo deseaba hacer una cosa y el Espíritu Santo siempre lo llevaba a otro lugar.
pero Saulo pues ya sabía que pues estaba en manos del Dios Todopoderoso y era dócil. Un nuevo cambio de rumbo. Lo llevan a Cesarea y de allí pues a Tarso, la ciudad de Tarso, que era su ciudad de origen. Y termina este pasaje que me ha tocado a mí con un versículo raro porque pues en esa época ya empezaba mucha turbulencia por el crecimiento de las iglesias, pero exactamente en ese kairos de Dios había paz. Dice, entonces las iglesias, versículo 31, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Me llama mucho las iglesias de Samaria. Ya lo vimos en los estudios anteriores. Samaria se había apartado del camino del Señor, pues por la historia. Y los samaritanos no eran bien vistos por los judíos porque eran samaritanos, no los consideraban judíos. Pero cuando viene la evangelización, resulta que las iglesias se multiplican también en Samaria y que Dios no tiene prejuicios, Dios no es prejuicioso, Él creó a todos los hombres y a todos hay que predicarlos. Y los samaritanos recibieron el Evangelio. Y había muchas iglesias en Samaria, también en Galilea, de donde era Jesús y sus discípulos, la mayor parte de ellos, y Judea, que era básicamente Jerusalén, la capital de Judea. Las iglesias de toda esa región tenían paz por ese breve tiempo y eran edificadas andando en el temor del Señor. Vean qué fundamental es eh, eh, pues buscar la santidad del Señor, porque andar en el temor del Señor es reconocer que Él es santo y que aspiramos a la santificación en nuestra vida. Ese es el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Pues muy buen final para esta intervención. Le doy gracias a Dios por ello. Y ahora dejo pues en manos de Sierva Yazaret Rivera Herrera la continuación de pues el siguiente porción del discipulado. Adelante, Yazaret. Así es, hermanos, pues qué tremendo estuvo, ¿verdad? Esta parte de Saulo convirtiéndose en Pablo, que no fue nada fácil su vida. Y miren, hermanos, vamos a continuar ahí en el versículo 32, pero aquí sale por un momento Pablo de escena y vuelve a aparecer Pedro. Ajá. Y voy a ir leyendo y voy a hacer algunos comentarios. Voy a ir leyendo como de 2 en 3 versículos. Y vamos a leer los primeros dos. Dice que aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Miren, Pedro, pues era muy conocido, ¿verdad? Era de los 12, los que habían andado con Jesús de primera mano, ahí crecieron con Jesús, pero este pasaje entra en este momento de una manera muy espectacular, la palabra de Dios no se equivoca, pero nos revela como un otro lado del ministerio de Pedro. Hemos visto a Pedro, ¿verdad? Cómo fue la predicación, cuando fue el Pentecostés, cuando le dijeron, da este discurso acerca del evangelio de Jesucristo a los judíos y le decían, hermano Pedro, entonces, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntense de sus pecados. Y vemos a Pedro en un ambiente como de mucha gente, como que dando un mensaje a multitudes masivamente. Pero en este momento ocurre que el Señor lo lleva por otro camino, un camino como muy personal,
un camino donde se hace un servicio, un contacto con las personas de manera muy, muy personal y muy específica. Y es como que va a revelar otro lado de esta parte de Pedro, ¿verdad? Entonces vemos que el ministerio de Pedro fue eficaz, también vamos a ver cómo fue eficaz tanto masivamente como de esta forma, ¿verdad? Que fue directamente de persona a persona con un individuo particular y fue eficazmente igual su ministerio. Y vamos a ver algunas acciones que caracterizan en esta parte, en estos sucesos que acontecen, el ministerio de Pedro. Y miren, por un lado, ahí en los primeros 2 versículos vemos que Pedro está activamente participando en la obra del Señor. Dice que Pedro estaba visitando a todos. Seguramente entre estos todos estaban muchos de los hermanos que, aunque habían nacido en Jerusalén, a causa de la persecución se habían como disipado. Entonces, Pedro, ¿verdad? Activamente con esta preocupación divina de parte de Dios, él está visitando a todos los santos que dice que habitaban en Lida. Él va específicamente a esta región de Lida. Ahorita vamos a hablar un poco de Lida, pero dice que ahí había un hombre que se llamaba Eneas. Dice que había uno. Vamos a suponer que él no era un creyente, que estaba ahí, fue llevado Pedro específicamente para conocer a este hombre, pero este hombre tenía 8 años, que estaba en cama, pues era paralítico, ¿verdad? Pedro, siendo Pedro uno de los 12, él, hermanos, vemos cómo no permanece como que en un solo lugar, no es como que yo aquí en Jerusalén me quedo para siempre, me hago una iglesia y la nombro la iglesia más grande de Jerusalén y aquí me quedo en mis 4 paredes. Vemos que él activamente sale por esta guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Y comienza a hacer estas visitas y continúa enseñando, ¿verdad? Y vemos que también la persecución obra en este sentido para bien. De alguna manera, la persecución en este sentido es algo dirigido por el Espíritu Santo, porque si no, muchos hermanos se hubieran quedado en su mismo lugar, en la comodidad, en sus 4 paredes, en su propia región. Vamos a predicarle pues a los judíos y no salir de la zona de confort, pero vemos cómo a un Pedro siendo llevado a esas tierras con gentiles, ¿no? Porque era algo que Dios tenía que trabajar en Pedro y ahorita lo vamos a ver, pero vemos a este Pedro activo en la obra del Señor. Pedro sigue en movimiento. Y es que cuando todos los siervos del Señor participamos activamente en el ministerio, ¿qué creen? Es muy fácil que se presenten estas oportunidades del Señor donde Él dice, aquí es donde tienes que estar. Aquí es donde tienes que estar. Hay una frase que hoy escuché, ¿no? Que dice que se hace sendero el camino que se transita. Es decir, a veces no hay camino, no hay como que ese camino bien definido, pero tú emprendes pasos en fe. Así era la guianza del Espíritu Santo, emprendían esos pasos en fe y el Señor les decía, aquí te quedas, aquí es donde tenías que estar. Así de esa manera yo me imagino en este Pedro, ¿verdad? Que llega a Lida. Entonces el Señor le dice, ¿verdad? Y nos dice a todos los que estamos activos, ¿verdad? Dispuestos, quédate aquí, haz esto, haz aquello, ¿verdad? El simple hecho de estar plenamente activo en el ministerio, nos coloca o coloca a alguien y colocó a Pedro en oportunidades estratégicas dentro del plan de Dios. Miren, Lida era y sigue siendo una ciudad donde cruzaban caminos importantes. Ajá. Estaba cerca de Jope, que era un puerto, y ya que sabemos que los puertos siempre eran un punto de influencia multicultural, pero Lida, ahí en Lida, por Lida cruzaba el camino de Egipto hacia Siria, tenían que pasar por Lida, y también de Jope a Jerusalén también pasaban ahí por Lida, ¿verdad? Entonces, Pedro llega ahí a Lida y ahí halló a un hombre, Eneas, ¿verdad? Y no sabemos por qué razones
el diagnóstico es que él no podía caminar y no sabemos más, ¿verdad? Lucas no nos dice más, pero seguramente para los conocimientos de esa época, pues él padecía una condición con la que tal vez viviría el resto de su vida, ¿verdad? Si no es porque, gracias al Señor, ¿verdad? Se topa con Pedro, un cristiano. Y entonces, pues por la gracia del Señor, ¿verdad? Es tocado este hombre y su vida es restaurada. Esa disponibilidad, esa disposición, no solo disponibilidad, sino disposición de Pedro, lo lleva a ese lugar que sería esa puerta, ¿verdad? Para llevar el evangelio a esas ciudades circundantes y que eran ciudades de muchos gentiles, eran ciudades importantes. Pues estaba el puerto de Jope, que era de mucha influencia multicultural. Ahora, otra cosa que caracteriza, ¿verdad? Y que vemos aquí en Pedro es que Pedro exaltaba a Cristo. Vemos ahí, vamos a seguir leyendo. Entonces le dijo Pedro a ese hombre que se encuentra: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces Pedro se acercó a este hombre enfermo, pero él no dijo: yo con mi poder, ¿no? O yo, Pedro, te digo, levántate. No, él le dijo: Jesucristo te sana. Y esto es bien importante, hermanos, porque es algo que vemos que se pierde hoy en día en muchos predicadores, en muchos líderes, ¿verdad? Que vemos que dejan a un lado a Jesús. Pedro entendía perfectamente su papel y eso nadie, no se lo iba a quitar, y lo aprendió, hermanos, duramente, ¿verdad? Mientras caminó con Jesús, él entendía: yo dependo de Cristo, porque separados de Él, nada podemos hacer. Más adelante, en una de sus cartas, en Primera de Pedro 4:11, él mismo dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro comprendía esto muy bien. Y como evidencia, ¿verdad?, de lo que había ocurrido, de ese milagro que había hecho Jesucristo en este hombre Eneas, le dice que haga su cama. Una simple acción, hermanos, que parece: ay, ¿por qué hacer su cama? Pues esa simple acción, quizá por la condición que antes tenía, estaba destinado a nunca poder volver a hacer su cama. Es más, iba a estar destinado a estar postrado en esa cama por el resto de sus días. Entonces, el hecho de que él le diga: no, levántate de esa cama, levántate de ese muladar, tú no vas a estar para siempre en esa cama, haz la cama y levántate, ¿no? Y ponte activo. O sea, Pedro le está diciendo: y ponte a trabajar. Y miren, esto es bien impresionante, ¿verdad? Porque a veces yo digo: Eneas soy yo, ¿no? Eneas soy yo, de que el Señor sí me ha beneficiado, he visto sus milagros, he visto su mano poderosa, pero el Señor me dice: pero ya salte de ese muladar, ya no puedes estar ahí, ponte activa, ponte a servir en mi reino, ve y predica a los demás, porque eso fue lo que hizo. Dice que cuando todos vieron el testimonio de Eneas, que ya no estaba paralítico, dice que todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y miren, hermanos, todos es bien importante, porque a veces nosotros usamos esta frase: ay, estaban todos, y no, con todos nos referimos de una forma generalizada a la mayoría, pero la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios dice todos, y era un todos, todos, porque ese es el poder y la gracia de Dios actuando a través de este hombre, ¿verdad? De Pedro. Entonces, sigue siendo igual hoy en día en todo siervo activo que participa en los planes de Dios. Sigue habiendo ese mismo poder de convertir a un todo, o sea, un todo. Dice que aquí todos los de Lida
y los de Sarón. Yo no sé de cuántas personas consistían las ciudades, pero simplemente todos a mí me vuela la cabeza. Era un todos, ¿no? Entonces, eso pasa cuando nuestra vida verdaderamente está en sumisión al Señor. Dios hace cosas grandes y maravillosas, no por nosotros, es por su poder. Entonces, esta frase que dice, se convirtieron al Señor, este verbo es epistrefo, y significa dar la vuelta. Esta expresión describe la salvación como algo más que un simple cambio de mentalidad. En realidad es un cambio de dirección de vida. La conversión como lo dice esta palabra, esta expresión, es un cambio de actitud, de una creencia y conducta hacia un compromiso totalmente opuesto. Eso significa conversión. Desde aquí, que aquí hubo, ¿verdad? Esta salvación y que creó, ¿verdad? Estos creyentes verdaderos en estas ciudades de Lida y Sarón, que era un valle que estaba alrededor. Y vemos ahí en el versículo, hermanos, 36, porque no acaba ahí. Vamos a leer del 36 al 39. Dice que había entonces en Jope. Jope, ya vimos, no estaba muy lejos de Lida. Estaban cerca. De hecho, para ir a Jope tenías que cruzar por Lida, entonces estaba muy cerca esta ciudad. Y entonces ahí en Jope ocurría en ese momento que una discípula que se llamaba Tabita, que quiere decir Dorcas en griego, dice que esta mujer abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que justamente, casualmente, no es cierto, hermanos, no casualmente porque no existen las casualidades, pero en esos días que Pedro andaba por ahí, dice que enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir con nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas y llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Y aquí me voy a parar y voy a hacer comentarios. Miren, esta disposición maravillosa, esta disponibilidad que Pedro muestra hacia Dios, hacia su llamado, esta sensibilidad del Espíritu, ¿verdad? Lo convierte en un instrumento útil para el reino de Dios. Y esta disposición lo lleva a tomar esas oportunidades sorprendentes, ¿verdad? Que definitivamente dejaron una huella permanente en los nuevos creyentes de estas regiones. Y ya vemos que no es casualidad, como les dije, digo casualmente que por esos días se enfermó Dorcas. No era casualidad, Dios había llevado a Pedro con un propósito maravilloso y es en ese momento que Pedro anda por Lida que esta tragedia golpea a la iglesia en Jope. Entonces, esta discípula que era muy amada por la iglesia, dice que muere, enferma y muere. En griego dice que su nombre es Dorcas y Dorcas significa, hermanos, gacela. Vamos a hablar un poco de esta discípula y que además es una discípula, qué tremendo. Miren, gacela, o sea, muy llena de gracia. Seguramente esta hermana era una hermana amorosa, esa hermana amorosa que siempre tenía una sonrisa y un abrazo que dar o que siempre tenía algo que dar y que no se quedaba de brazos cruzados. Ella era una mujer activa en la obra del reino y ella dentro de lo que hacía, dice que hacía túnicas, hacía vestidos para las viudas, pero en realidad era para las personas más necesitadas. En ese momento las viudas eran las personas que quedaban en el desamparo. Las mujeres no tenían muchas oportunidades, hablando de laboralmente conseguir un empleo y poder sostenerse a ellas, a sus hijos. Las mujeres quedaban en el desamparo, pero esta mujer dice que ella se dedicaba a hacerles vestidos a ella y seguramente a sus hijos, a las personas más necesitados. Entonces, el testimonio que dan de ella después de que ella se muere habla por sí solo. O sea, decían, ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.
Eneas, como vimos, no era un creyente en el momento que conoce a Pedro, pero esta hermana, la palabra de Dios, hermanos, la nombra discípula, así en género femenino. Y es el único lugar donde vamos a ver este término en todo el Nuevo Testamento. Discípula en término femenino de discípulo. Qué tremendo. O sea, esta mujer, hermanos, en vida, porque no, nada más lo que nos dice aquí, pero ya dice mucho. Ella cumplió su llamado en esta tierra y eso le otorgó ese título que la palabra de Dios le dice. Ella es una discípula. Ella fue un ejemplo en vida de esa mujer de Proverbios 31, ¿verdad? Que dice que alarga su mano al pobre y extiende su brazo al menesteroso. Y ya lista, hermanos, para ser enterrada, los discípulos se enteran que Pedro anda cerca. Nada les impedía enterrarla. Ella iba a tener un sepelio, pues a lo mejor lleno de mucha gente, porque mucha gente la amaba, muchas personas de la iglesia, pero ellos dijeron, está Pedro y ella es una persona muy especial para nosotros, pues vamos a llamar a Pedro. Y mandan a traer a Pedro, pero Pedro, fíjense cómo con esta disposición y en esa obediencia a Dios, acude y puede ver cuánto amaban a Dorcas. Y entonces también puede ver que Dorcas había sido una gran pérdida, representaba una gran pérdida para la iglesia de Jope. Y dice que todas las viudas rodearon a Pedro y dice que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas, los vestidos, ¿verdad? Que ella les hacía mientras estaba viva. ¡Wow! Wow, que aunque Pedro no la conoce viva, él ya llega cuando ella ya está lista para su sepelio, pero sus obras, hermanos, siguen hablando de esta discípula aún mientras muere. Y miren, hermanos, Pedro tremendamente ahí en el versículo 40 dice que entonces Pedro sacó a todos y dice que se pone de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él dándole la mano la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas la presenta viva. Y miren, Dorcas, hermanos, es un testimonio maravilloso, pero a mí me encanta lo que Dios nos enseña acerca de Pedro. Miren, este Pedro que tantas veces nos sorprendió, ¿verdad? Cuando estudiamos Mateo, con sus impulsos, que muchas veces acertaba, pero también erraba tremendamente, y ahora lo vemos con esta madurez siendo guiado por el Espíritu, y él pide, hermanos, que salgan todos, porque así es como él aprendió de Jesús. Él vio a su maestro, ¿verdad? Pedirle cuando resucita a una niña, ¿se acuerdan? Que pidiéndole a todos que se fueran, que la niña estaba dormida, les dice a todos y nadie creía porque decían, ¿cómo crees? Ya está bien muerta. Y así Pedro saca a todos, como aprende de Jesús. No era su intención, hermanos, resucitarla, porque a veces leemos resucitar en la Biblia y mientras estaba Jesús, pues también tampoco fueron muchos los milagros de resucitación, o sea, no era el milagro que se daba en cada esquina, hermanos, era un milagro muy especial, ¿no? Por lo que implica, y Pedro no acude ahí para resucitarla, pero miren lo que ocurre, dice que Pedro, cuando saca a todos, él se pone de rodillas y ora, hermanos, al Señor. Y yo creo, hermanos, que lo único que Pedro hace es que él busca el anonimato, pero él se mete en comunión para hablar con Dios porque él sabe que él es la fuente de todo lo que él era o lo que él podía hacer. Dice Pedro, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Y entonces él se mete en oración. Hermanos, Pedro hace lo esencial. Su ministerio, muy grande ministerio, tremendo, pero vemos aquí en este acto de doblar rodillas lo esencial de cualquier ministerio, lo esencial de hoy en día para poder llevar un ministerio eficaz y fructífero, orar. Porque la oración, hermanos, es la manera en cómo nosotros reconocemos que dependemos completamente de Dios. Pedro no hacía las cosas porque sí, ni la resucitó porque él podía hacerlo. Él se metió en comunión con Dios. Y miren, Efesios 3:20 nos dice un poco
de esto. Yo le voy a agregar esta parte. Miren, la oración entiende que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y el 21, ¿verdad? Dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es en esa intimidad y dependencia que seguro Dios le indica lo que hace a continuación. Pedro no se manda a sí mismo, el poder que le es otorgado viene junto con pegado, no se pueden separar, hermanos, de permanecer cerca de su Señor, en intimidad, en comunión. Y es después de que ora, cuando él se acerca a Dorcas y le dice que se levante. Ella abre los ojos y se incorpora, y entonces ahora sí Pedro sale y llama a los santos, llama a las viudas que tanto estaban llorando con pesar por ella y presenta a Tabita viva. Qué tremendo. Y miren, hermanos, Pedro, el ministerio de Pedro, no ministerio, sino Pedro era fructífero. Esa disposición en el ministerio, en servir al Señor, esa obediencia, esa rendición, lo hacía ser fructífero. Dice el versículo 42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aquí es donde yo veo ahorita que estábamos estudiando a Pablo, como cuando el Señor llama a Pablo le dice, porque Pablo va a conocer, ¿verdad? Todo lo que tiene que sufrir a causa de mí. Pero yo veo a Pedro, hermanos, y no estoy diciendo que Pedro no sufrió, también tuvo sus altibajos, ¿verdad? Pero cómo es distinta la forma en cómo Dios trata con Pedro. Y a Pedro dice que ya hizo eso y entonces toda la gente se dio cuenta y en ese momento todos se convierten al Señor. O sea, qué maravilloso. Esto fue notorio, ¿verdad? Y todos creyeron en el Señor. 43. Y está ocurriendo algo en este momento, más allá de sí, esta disposición de Pedro, eso maravilloso, aún Dios está trabajando en Pedro. Miren, por último, Pedro, hermanos, lucha contra sus prejuicios. Dice el versículo 43, aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Además era su tocayo, ¿no? Miren, vamos a hacer solamente este comentario que sirve como puente para el siguiente relato, que es cuando Pedro se encuentra con Cornelio. Y no lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Pero aunque fueron días muy bendecidos, muy buenos para la obra del Señor, también fueron días muy desafiantes para Pedro, porque estamos viendo esa área donde Dios sigue derrumbando esos muros de sus prejuicios que Pedro levantó durante toda su vida. Vemos cómo primero vemos la conversión y la llenura de los samaritanos, como vimos cómo terminó el estudio que dio el pastor, porque estaban renuentes, o sea, en ir a predicarle a los samaritanos. Ellos decían, no, el Espíritu no puede ser para ellos, pero vimos cómo en capítulos anteriores también sobre los samaritanos se impuso manos para que recibieran al Espíritu Santo. Y eso era una batalla dentro de Pedro. Y luego cómo los gentiles entrarían a formar parte de la iglesia del Señor, también fue una batalla para Pedro. En su momento vamos a ver a Pablo exhortándolo, ¿verdad? Pero vemos que el Señor sigue trabajando en Pedro y ahora tiene el desafío de quedarse en casa de un curtidor de pieles. Para un judío era algo totalmente despreciable ser curtidor, pues porque ellos trabajaban con la piel de un animal muerto. Entonces, era considerada una ocupación inmunda. Ahora vemos que Pedro muy obedientemente y a lo mejor a pesar de su prejuicio y luchando contra eso, él es obediente y va y se queda en casa de este Simón curtidor. El prejuicio, hermanos, es devastador para cualquier ministerio, pero un prejuicio que nos aleja de la verdadera gracia de Dios es mucho más peligroso y dañino. El rechazar personas, y ya vimos, ¿verdad?, cómo a Pablo lo rechazaron porque decían, es que ese es asesino, y sí es cierto, había verdad en ello, él venía de un testimonio muy difícil de asimilar,
pero el rechazar personas porque no encajan en nuestro molde de ideas o ideas además que no han sido transformadas bajo el amor y la gracia de Jesús, muchas veces nos hace actuar en contra del verdadero evangelio. El prejuicio es muy peligroso y por eso el Señor estaba trabajando aún esa área en Pedro. Que Pedro se quedara en casa de Simón Curtidor nos dice mucho sobre ese carácter transformado de Pedro, no por él mismo, no por su propia voluntad, sino por la obra de Jesús que sigue actuando en él. Y bueno, hermanos, pues yo termino con esto y vamos a orar. Bendito Dios, pues muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta maravillosa forma, Señor, que tienes de enseñarnos, Padre, la iglesia, Señor, que tú nos presentas en hechos, Padre, que es un modelo, Señor, que definitivamente, Padre, hay mucho que aprender de su ejemplo, Padre, pero yo sé, Señor, que tú sigues escribiendo, Señor, esa historia de tu iglesia, Padre, con cada uno de nosotros, Señor. Y tenemos un ejemplo, Señor, y nuestro ejemplo eres tú, es tu obra, Señor, que tú haces cada día, Señor, en nuestros corazones, Padre. Es la obra y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, el que nos lleva cada día a convencernos que ya no vivimos nosotros, Señor, sino que ahora Cristo vive en nosotros. Y lo que ahora podemos vivir, Señor, en nuestra carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, Señor. Yo te agradezco, Señor, por toda tu palabra, Señor, por todo lo que hoy, Señor, tú nos has enseñado, bendito Dios. Y te ruego que esta palabra, Señor, simbre nuestros corazones, penetre, Señor, en lo más profundo, Padre. Si a veces seguimos batallando, Señor, con los prejuicios, si aún nos sentimos rechazados, Señor, por ese testimonio, Señor, de nuestra antigua vida, Padre. Hoy tú derrumbes, Señor, todos esos sentimientos, esas emociones que no nos están llevando a tu propósito, Señor. Y que hoy, Señor, en obediencia, Padre, podamos someter todo nuestro pensamiento, todo pensamiento, Señor, y lo llevemos cautivo a la obediencia en tu Hijo, Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, gracias por este tiempo, Señor, por cada uno de mis hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, les recordamos que tienen que desconectarse y volverse a conectar para entrar a su lectura bíblica. Amén. Bendiciones a todos. Gracias, Yacita. Gracias, pastor. Bendiciones, hermanitos.